El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto con modificaciones a la ley de género. En la exposición de motivos, entre otras cosas, se establece que se busca dar mejor justicia a los involucrados y asegurar la eficacia del proceso penal. El artículo 3 sobre la interpretación de las denuncias expresa que se tendrán en cuenta los valores, los fines y los principios generales dispuestos en la Constitución y el derecho internacional. En caso de tener dudas sobre la aplicación de la presente ley, se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia de género. En cuanto a la valoración de la prueba, si bien se respetará el derecho y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a dar su opinión, se deberá analizar aplicando las reglas de la sana crítica. Las pruebas ofrecidas por ambas partes deberán evaluarse de acuerdo a este principio, respetando el derecho de la defensa. En cuanto a la denuncia, aquellas personas que a sabiendas de un delito que no se cometió realicen una denuncia falsa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 179 y siguientes del Código Penal. Dicho artículo establece una pena de 3 meses a 3 años de penitenciaría. Sobre la reparación patrimonial, se cambia el mecanismo de reclamo económico. La actual ley establece que la víctima puede reclamar una reparación patrimonial, la que es equivalente a 12 sueldos. En este sentido, el Ejecutivo pide sustituir el artículo 80, señalando que la víctima podrá reclamar, pero por la vía procesal correspondiente, una reparación patrimonial por daños y perjuicios, de acuerdo a las normas que rigen esta materia. Bueno, y con respecto a este proyecto de ley, que van a ver ustedes, ya ha generado críticas fuertes y debate, habló el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Nosotros ya veníamos trabajando con la prosecretaria Mariana Cabrera y tratamos de hacer una ley un poco más equilibrada, sin perder el norte, sin desvirtuar la ley, en lo que hace a las pruebas, en lo que hace a la pericia, en lo que hace a las denuncias falsas. La verdad que si leen los 4 artículos que modificamos, van a ver que es de sentido común. No desvirtúa la ley y es una ley, un proyecto de ley que, a mi punto de vista, trae más garantía. Esa es la idea. Por su parte, la directora de Mujeres, Mónica Botero, indicó que el nuevo proyecto tiene aspectos que pueden llegar a inhibir a las víctimas a denunciar. Hay algunos aspectos en los que estoy de acuerdo y otros que no. El hecho de que se haga un énfasis me parece a mí innecesario en el aspecto sancionatorio de la denuncia falsa. Me parece innecesario porque esto ya está sancionado y ya está en el ordenamiento jurídico nacional y puede afectar a las víctimas en cuanto a poder inhibirlas de denunciar. Hace años que desde los movimientos de mujeres se viene haciendo un trabajo para que convencer a las mujeres que suelen estar aterrorizadas en estas situaciones para denunciar y porque va a haber una respuesta desde el Estado. Yo creo que eso ya está, es algo que está claro, que en general la población lo sabe. La legisladora Lilian Galán hace un ratito nada más nos decía que justamente en ese artículo, el 80, que se cambia un poco su redacción, está hecho la medida de Gustavo Penades. Bueno, eso yo no lo voy ni a responder porque realmente esto está basado en un estudio académico que fue presentado en la Cámara de Representantes el año pasado sobre algo así como más de 500 casos de denuncias de estas situaciones donde se vio cómo eran las pruebas, en qué se basaban, cuál era el porcentaje de denuncias que no eran de recibo, etcétera. Bueno, que un dirigente político, una dirigente política de la oposición utilice casos que tienen particular sensibilidad en la opinión pública, es hasta comprensible. Estamos en medio de una campaña electoral. Y con respecto a esta pregunta realizada por Matías Garro, nuestro compañero se refería a los dichos de la diputada del Frente Amplio, Lilian Galán, que sostuvo esto sobre el artículo 4 del proyecto de ley. Nos parece que esta ley en realidad es un amedrentamiento a las víctimas. Ya lo estuvimos viendo cuando Guido Manini Río y también Subía plantean el cambio de esta ley en defensa de los acusados. Entonces las víctimas que no puedan probar realmente que son víctimas, esta ley se puede volver en contra y pueden ser ellas las acusadas. Entonces realmente nos parece muy grave que se siembre el miedo para que no haya denuncia de violencia de género
género o de pedofilia. Y además el artículo 4 justamente nos parece hecho a medida para situaciones que están pasando ahora, ¿no? Después de haber conocido ayer los chats del expresidente del directorio del Partido Nacional, que en el artículo 4 nos parece gravísimo que esté hecho como para que Penades u Operación Océano, muchos, bueno, no tengan que, ¿cómo se dice?, indemnizar a las víctimas. Cabildo Abierto decidió postergar la entrega de firmas para el plebiscito por una deuda justa por temor a un descarte de las mismas por parte de la Corte Electoral. El líder del partido, Guido Manini Ríos, informó que pretenden plebiscitar este tema en las elecciones departamentales. Al momento actual, Cabildo Abierto tiene recolectadas 312.825 firmas, las cuales están en las cajas acá en la habitación contigua. Ustedes pueden acceder si quieren hacer alguna toma de las firmas como corresponde. 312.825 firmas. Hemos estado reunidos a nivel de la directiva del partido y hemos evaluado la realidad que se está dando en el otro plebiscito que se presentaron firmas al 27 de abril, que lleva un descarte superior al 20%. Pensamos que con este número de firmas juntado por Cabildo Abierto, que es superior al objetivo que nos habíamos trazado al comenzar la campaña, que era de 300.000 firmas, con este número no tenemos garantizado, no tenemos la certeza de que realmente se van a validar las 276.000 y pico necesarias para que se convoque a plebiscito. Entendemos, estamos convencidos que lo más importante acá es que haya plebiscito. Se cumplirá con la Constitución de la República, que dice en la elección más inmediata, luego de 6 meses de presentada la firma. Si dentro de 4 meses, octubre o noviembre, presentamos las firmas, bueno, la elección más inmediata, 6 meses después, es la elección departamental del 11 de mayo. Así que aseguramos de esa forma que exista plebiscito. De todas formas, la fecha de entrada en vigencia de la reforma que nosotros proponemos, de nuestra propuesta, va a ser siempre el 1 de marzo del 2025. En la Casa del Partido Colorado se realizó un conversatorio sobre la laicidad. En el mismo participó el docente Alberto Spektorovsky y fue moderador del debate el doctor Julio María Sanguinetti. Vivimos un tiempo de gran confusión ideológica, de gran confusión. Los agredidos pasan a ser agresores, los agredores agredidos. Todos vivimos en un mundo de tergiversación permanente. Más razón que nunca entonces para reafirmar principios. Me trataron de explicar que acá había un problema de laicidad. Ahora yo nací aquí y concuerdo con lo que decía el presidente. No, me interesó desde el punto de vista intelectual, inclusive, aprender por qué aquí había un problema de laicidad, si yo no lo había vivido como problema nunca. Luego del conversatorio en rueda de prensa, ambos reafirmaron la importancia de la laicidad en Uruguay tras la polémica que vivió Spektorovsky en la Facultad de Humanidades por un grupo de estudiantes que lo descalificó por ser sionista. El principio de laicidad es uno de los valores fundamentales de la República. La República Oriental se basa en los principios democráticos, los principios de libertad y de una laicidad que es lo que nos ha permitido convivir todas las religiones y todas las creencias. Y ese es un debate permanente que no está solo acá, está en el mundo, con extrañas consecuencias. Como lo dijo el presidente aquí, son valores integrales de la sociedad uruguaya. Yo crecí con eso y nunca pensé que había un cuestionamiento hacia eso, pero muy interesante que se haga el cuestionamiento. No es que estoy en contra, está muy bien que se haga, que se debata, que se reafirmen los principios de la laicidad.
El precandidato por el Partido Colorado, Tabaré Viera, presentó una serie de propuestas que incluyen hacer eficiente el sistema de cuidados y mejorar el acceso a la vivienda para los jóvenes. La creación de un sistema de cuidados nacionales más eficientes, que realmente den cuenta de un verdadero problema que hace a las posibilidades de trabajo, de desarrollo de las familias, sobre todo de las mujeres, y a nosotros nos importa mucho seguir avanzando en políticas públicas que favorezcan a que las mujeres tengan más libertad, más posibilidades, más independencia, y muchas veces cuando se tiene que quedar a cuidar a un adulto mayor o a un familiar discapacitado, son las mujeres las que se encargan de esas pesadas tareas. Trabajamos en el tema de viviendas, porque en la calidad del trabajador, cuando bajamos del empleo y del salario a otros temas, la vivienda es uno de los grandes temas. Y el Uruguay todavía tiene problemas con los asentamientos irregulares. Allí entonces hay un capítulo para justamente apoyar al plan Avanzar y ir además por un sistema de prevención de generación de asentamientos, pero también tiene que ver con soluciones habitacionales como pueden ser para los jóvenes un mejor acceso con menores costos de garantías para alquileres, o también acelerar también los procesos de aprobación y de adopción de nuevas tecnologías constructivas. Bueno, estos son los temas que estamos trabajando y que en 3 presentaciones, antes de la elección interna, vamos a completar las bases que hacen a nuestra propuesta para ser el candidato a presidente del Partido Colorado. Se creó un fideicomiso para deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. El acuerdo beneficiará a todos aquellos que hayan obtenido el crédito en unidades reajustables para adquisición, construcción o reparación de su vivienda, según explicó el ministro Raúl Lozano. Un fideicomiso es un instrumento, es un acuerdo legal en el cual una entidad o persona, en este caso jurídica, que es el fiduciante, como el Banco Hipotecario del Uruguay, le entrega, digamos así, derechos y deberes a otra entidad, que es en este caso la Agencia Nacional de Vivienda, el fiduciario, para que éste administre en beneficio justamente de estas familias. Esta ley, así como lo decía, tenía que ser instrumentado este fideicomiso en 150 días corridos, lo ha sido, hemos cumplido con los plazos, por lo cual próximamente también se hará la reglamentación de la misma y aquellas familias serán rápidamente beneficiadas. En grande hay 3 franjas que podemos considerar: aquellas familias que recibieron sus créditos hace 40 años o más, a esas familias se les va a extinguir totalmente el crédito. Luego están las familias de 30 años a 40, esos van a pagar un 0% de tasa de interés. Y aquellas familias que contrajeron el crédito de 15 a 30 años, un 2,5% de tasa de interés. Es decir, las familias se van a ver prácticamente todas aquellas, digamos, que tienen los créditos de esos años, se van a ver todas beneficiadas. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, anunció que fortalecerán el trabajo en calle y en los refugios de cara a esta nueva ola de frío anunciada para este fin de semana. Volvemos a activar lo que son los refuerzos en la calle, ¿no? Los refuerzos de captación, sobre todo en alianza con el Ministerio del Interior. Teniendo la experiencia del fin de semana pasado, ¿a cuántos cupos se llegaron aproximadamente?
No, aproximadamente estuvimos en los 1.400 cupos, un poco menos, quizá 1.300. Depende obviamente del día y de la temperatura. La temperatura no fue tan extremadamente baja el fin de semana pasado, me parece que va a ser más baja para este fin de semana. Así que incluso fortalecimos un poco más el domingo, sobre todo, que se anuncian las temperaturas más bajas con el Ministerio del Interior. A corto plazo, obviamente, se ven resultados en cuanto a la convivencia con los vecinos, mejora, sin duda, sustancialmente. Porque se transforman en hogares, ¿no? Ya no son refugios, son hogares. Y después, en lo que yo he podido ver, de ir y conversar con algunas de las personas, algunas de ellas que, sobre todo he hablado con mujeres, que me dicen que han retomado sus estudios, han podido proyectarse hacia adelante, que creo que es lo más importante de todo, ¿no? No pensar todos los días a ver dónde voy a dormir, si llego, si tengo mi cama o no, sino tengo mi cama segura, tengo mi hogar, pienso hacia adelante. Para todos, comenzamos este repaso a nivel internacional, lo seguimos haciendo con esta crisis diplomática que están viviendo Argentina y España. En las últimas horas el presidente Javier Milei doblegó la apuesta contra Sánchez y lo calificó de cobarde y mentiroso. Un incompetente. ¿Por qué? Porque, primero, mentiroso, cobarde, mandó a sus ministros a agredirme, interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina. Después me mandó a agredir por sus ministros, o sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó, directamente me agredieron él y Zapatero. Es decir, me agredió por todas las formas habidas y por haber, y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Bueno, vamos a recibir ahora a Claudio Fantini, periodista y analista internacional aquí de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Bueno, en breves conceptos, ¿qué obtiene Pedro Sánchez y Javier Milei tras estas idas y vueltas? Bueno, yo creo que efectivamente, como señalaba en esa nota Milei, Pedro Sánchez parecía haber tenido una estrategia, fue acicateando por goteo a través de lo que iban diciendo distintos ministros, sabiendo que en algún momento el carácter volcánico de Javier Milei estallaría y calcula que quedar enfrentado con un dirigente de posiciones extremistas y de carácter tan flamígero, ¿no?, tan proclive a insultar, a caer en la violencia retórica y gestual, podría beneficiarlo en las ya cercanas elecciones europeas que se están avecinando y posicionarlo dentro de España desprestigiando a Vox, que es el partido de la ultraderecha que está convirtiendo a Milei en una suerte de ídolo que ellos tienen. Ese creo que es el cálculo de Pedro Sánchez, el cálculo de Milei es que Sánchez puede ser un ejemplo de eso que él llama el socialismo y el comunismo. Para él, todo lo que se extiende más allá de su visión de la economía y de la política son todos socialistas y comunistas. Él describe la economía de España y la realidad de España como si fuese una situación calamitosa. Habló que trae ruina y trae muerte la política de Pedro Sánchez, y la verdad es que eso no se refleja para nada en la realidad. España es un país capitalista y el gobierno de Sánchez, más allá de todos los cuestionamientos que se le pueda hacer, sobre todo a cierta falta de escrúpulos que lo caracteriza, no es para nada alguien identificable con el comunismo o con el socialismo, por más que ese sea el nombre de su partido, un viejo partido de la socialdemocracia
europea. Creo que ambos quieren llevar agua para su propio molino, una cuestión personal entre dos líderes y no entre sus países. Brevemente, Claudio, ¿qué debemos esperar de esta crisis diplomática en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Teóricamente, Leo, yo creo que después de pasadas las elecciones europeas, Pedro Sánchez va a buscar bajarle el tono. Los empresarios españoles que han invertido en la Argentina estarán diciéndole que los asusta una situación con una escalada de tensión de esta magnitud. Creo que las empresas españolas le van a pedir a Pedro Sánchez que mande de nuevo la embajadora y que trate de calmar las aguas en vez de agitarlas aún más. Y creo que Javier Milei probablemente empiece a recibir mejores consejos de su entorno, de su mesa chica. Alguien tendrá que empezar a explicarle que la política exterior de un país no puede ser las filias y las fobias de su presidente. Milei hace que la política argentina sea sus filias y sus fobias. Él no se identifica con países, sino con liderazgos. Todos son liderazgos bastante exacerbados y radicales. Él, más que identificarse con Israel, aunque lo presente de ese modo, se identifica con Netanyahu. No es con Estados Unidos, sino con Trump. Su identificación total no es con España, sino con Vox y con su líder, Santiago Abascal. La política exterior de un país no pueden ser las filias y las fobias ideológicas de su presidente, tampoco puede ser un instrumento para construir liderazgo a nivel mundial por parte de un presidente. Es lo que hacía Chávez con el petróleo de Venezuela, con el dinero de PDVSA, tratar de financiar la construcción de su liderazgo internacional, y creo que es lo que está tratando de hacer Javier Milei con la política exterior argentina, construir su propio liderazgo a una escala regional, ¿no? Bien. Bueno, Claudio, te agradecemos este contacto, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, ¿eh? Ha sido un gusto, un abrazo grande, Leo. Buen fin de semana, que pases muy bien.